Lección 2 para el 11 de abril. Conociendo a Dios, para memorizar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Conocer a Dios no es un tema secundario. Es esencial para la vida espiritual. De hecho, el versículo clave lo define con precisión. En Juan 17:3, la vida eterna no comienza solo en el futuro, sino ahora, a través de una relación real basada en conocer a Dios. Una comprensión clara del carácter de Dios es fundamental para desarrollar una relación significativa con Él. No se trata simplemente de creer en su existencia, sino de entender quién es realmente. Y aquí aparece un problema central. El mundo está lleno de ideas equivocadas acerca de Dios. Como menciona Elena G. de White, el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Esto significa que muchas personas no rechazan necesariamente a Dios, sino que rechazan una versión distorsionada de Él. Por eso, el llamado es urgente. Debe proclamarse un mensaje que revele su verdadero carácter, un mensaje que muestre su gloria, su bondad, su misericordia y su verdad. El último mensaje para el mundo es precisamente ese: una revelación del carácter de amor de Dios. Esto conecta con todo el estudio de la semana, donde veremos distintos aspectos de ese carácter a través de la Biblia, desde Génesis hasta Mateo, pasando por textos como Levítico, 1 Samuel y 1 Juan. Sin embargo, también se reconoce una realidad importante. Es humanamente imposible describir completamente a Dios. Él es infinito y nuestro entendimiento es limitado. Aún así, Dios ha decidido revelarse y lo ha hecho de manera suficiente para que podamos conocerlo de forma real. Por eso el enfoque de la semana es claro: estudiar lo que la Biblia dice acerca de su carácter. No opiniones humanas, no tradiciones, sino revelación divina. Y este estudio no es solo intelectual, tiene un propósito práctico y transformador. A medida que conocemos más a Dios, nuestro amor por Él debe crecer, y ese amor nos llevará naturalmente a acercarnos más a Él y a reflejar su carácter en nuestra vida diaria. En resumen, conocer a Dios correctamente lo cambia todo. Cambia nuestra relación con Él, nuestra manera de vivir y la forma en que lo representamos ante el mundo. Porque al final, el mayor testimonio que podemos dar no es solo hablar de Dios, sino reflejar quién es Él. El tema nos introduce a una verdad fundamental. Necesitamos una percepción más clara acerca de Dios. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, presenta la imagen más fiel, coherente y completa de quién es Él. No es un conjunto de ideas aisladas, sino una revelación progresiva que busca descorrer el velo entre lo visible y lo invisible, mostrándonos de dónde venimos, hacia dónde vamos y, sobre todo, quién tiene el control. Dios no se ha quedado oculto. Él se ha dado a conocer por medio de su palabra y de Jesucristo. Como dice Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida», una declaración que no solo revela su poder sobre la muerte, sino también su naturaleza divina y su amor por la humanidad. A través de toda la Escritura encontramos evidencias de su carácter, su omnipotencia, como se ve en Job 1:12, su omnisciencia en Isaías 46:9-10, su justicia en Isaías 30:18 y su misericordia en Deuteronomio 7:9. Esto no es teoría. Cada atributo revela un aspecto del corazón de Dios. Romanos 2:4 habla de su bondad y paciencia, recordándonos que Él no actúa impulsivamente, sino con un propósito redentor. En 2 Corintios 12:9 encontramos su gracia. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y en Mateo 6:14 vemos su disposición a perdonar, algo que transforma completamente nuestra relación con Él. Mientras más conocemos a Dios, más razones tenemos para amarlo. No se trata solo de información, sino de relación. El conocimiento correcto de Dios produce amor, y el amor produce una relación firme, estable
y duradera. Sin embargo, aquí entra el gran conflicto. Lucifer fue el primero en cuestionar el carácter de Dios. Su estrategia no fue atacar directamente el poder divino, sino sembrar dudas acerca de su bondad. En Génesis 3, 1, 5, vemos claramente su método. Se acerca a Eva y le plantea una pregunta aparentemente inocente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Pero en realidad está insinuando que Dios es restrictivo. Luego viene la mentira central: no moriréis. Y finalmente la acusación directa contra el carácter de Dios. Dios sabe que el día que comáis, seréis como Dios. En otras palabras, le sugiere a Eva que Dios está ocultando algo, que no quiere lo mejor para ella, que no es digno de confianza. Ese fue el verdadero objetivo de Lucifer: distorsionar la imagen de Dios en la mente humana. Como señala Elena de White, desde el principio de la gran controversia, Satanás ha buscado desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Y lo más peligroso es que esta estrategia sigue vigente hoy. En la actualidad, el carácter de Dios se distorsiona de muchas maneras. Algunos lo ven como un Dios severo y castigador, otros como un ser distante que no interviene, y otros simplemente niegan su existencia. Pero todas estas ideas tienen algo en común: presentan una imagen incorrecta de Dios. Y el punto más confrontador de la lección es personal. No solo el mundo distorsiona a Dios, sino que nosotros también podemos hacerlo. Cada vez que representamos mal su carácter, ya sea con actitudes duras, falta de amor, legalismo o incoherencia, estamos comunicando una imagen equivocada de Él a quienes nos rodean. Por eso el llamado es claro: conocer verdaderamente a Dios para reflejarlo correctamente, porque el mayor testimonio no es solo lo que decimos, sino lo que mostramos con nuestra vida. Cuando entendemos quién es Dios en realidad, no solo cambia nuestra percepción, cambia nuestra manera de vivir. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el tema Dios es Santo. Lunes 6 de abril. El tema de hoy nos lleva a un concepto que, aunque bíblico, muchas veces resulta distante en la vida cotidiana: la santidad de Dios. La lección comienza señalando que la palabra santidad casi no se usa hoy, quizá porque vivimos en un entorno donde pocas cosas se consideran realmente santas. Sabemos que Dios es santo, que el sábado es santo, pero nuestra rutina diaria parece estar muy lejos de esa realidad. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que la santidad no es solo un atributo más de Dios, sino el centro mismo de su carácter. Textos como 1 Samuel 2:2 lo declaran claramente: no hay santo como Jehová. Y Levítico 20:26 añade: habéis de serme santos porque yo Jehová soy santo. Es decir, la santidad no solo describe a Dios, sino que también define la relación que Él quiere tener con su pueblo. ¿Pero qué significa que Dios sea santo? La lección lo explica de manera directa. Significa que Él está completamente separado del mal y del pecado. Dios es 100% santo. No hay en Él mezcla, no hay sombra de maldad, no hay intención incorrecta. Esta idea es clave, porque la santidad se convierte en el fundamento de todos los demás atributos divinos. Por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios, no es un amor cualquiera. Es un amor santo, puro, sin egoísmo. Su conocimiento, su omnisciencia, también es santo. Él lo sabe todo, pero sin malicia ni intención de manipular. Esto plantea una reflexión importante. ¿Confiaríamos en un Dios que lo sabe todo, pero que no es santo? La respuesta es evidente. No confiaríamos, más bien viviríamos con temor. Lo mismo ocurre con su poder. Un Dios omnipotente pero no santo sería un ser peligroso, incluso tiránico. Pero precisamente porque Dios es santo, su poder es seguro, su autoridad es justa y su gobierno es digno de confianza. Por eso, la santidad no solo es un atributo más, sino probablemente el más importante para comprender correctamente quién es Dios. La Biblia muestra que cuando los seres humanos se enfrentan a esta santidad,
la reacción es inmediata y profunda. Personajes como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan no reaccionaron con familiaridad, sino con reverencia y temor. Se quitaron el calzado, cubrieron su rostro o cayeron como muertos. Isaías 57:15 describe a Dios como el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Frente a esa realidad, el ser humano reconoce su propia pequeñez y pecado. Incluso en las visiones, como las descritas en Apocalipsis 4:8, los seres celestiales no cesan de repetir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Esa triple repetición no es casual. Es una forma de expresar la plenitud absoluta de la santidad divina. Entonces el llamado final es claro. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo reconociendo su santidad, no con ligereza, no con superficialidad, sino con una profunda reverencia. Y esto no solo inspira, sino que también desafía, porque si Dios es santo y nos llama a reflejar su carácter, entonces nuestra vida también debe ser transformada. La santidad de Dios no es solo una verdad para admirar, sino un estándar que confronta directamente nuestro carácter. Nos invita a preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy reflejando, aunque sea en parte, ese carácter santo? Porque conocer a un Dios santo necesariamente produce un cambio en la vida del que realmente lo comprende. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el tema Dios es amor. El tema de hoy nos lleva a uno de los conceptos más conocidos, pero también más mal entendidos. Dios es amor. Esta frase, tomada de 1 Juan 4:8, no dice simplemente que Dios tiene amor o que practica el amor, sino algo mucho más profundo. Dios es amor. Es decir, el amor no es solo una cualidad de Dios, es la esencia misma de su carácter. Sin embargo, la lección señala un problema serio. Muchas personas forman su idea de Dios basándose en conceptos humanos, limitados y distorsionados del amor. Por eso, el enfoque correcto no es definir el amor según el ser humano, sino entender qué es el amor a partir de quién es Dios y de lo que Él revela en su palabra. Al leer 1 Juan 4:7-19, encontramos una descripción más completa. Allí se nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Vers 8:16. Esto muestra que el amor divino no es superficial, es relacional, constante y requiere permanencia. La lección destaca que este amor es perfecto, gratuito y profundamente relacional. Dios no ama por conveniencia, ni por respuesta humana. Ama porque es su naturaleza. Incluso desde la creación, como dice Génesis 1:27, fuimos hechos a su imagen, lo que implica que fuimos diseñados para amar y para necesitar ese amor. En el Antiguo Testamento aparece una palabra clave, Chesed, que describe el amor del pacto. No es un amor pasajero, sino uno que incluye lealtad, protección, firmeza y ternura. Es un amor comprometido, que permanece aún cuando la otra parte falla. Además, los nombres de Dios también revelan aspectos de ese amor. Por ejemplo, Adonai, que lo presenta como Señor soberano, y Yahweh Jireh, el Señor proveerá, Génesis 22:14, mostrando que su amor no es solo emocional, sino también práctico. Él provee, cuida y sostiene. Pero la lección deja claro que la mayor evidencia del amor de Dios no está solo en palabras, sino en un acto concreto. Juan 3:16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Romanos 5:8 añade: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos un amor radical, sacrificial y completamente desinteresado. Dios no esperó a que fuéramos dignos, amó primero, y ese amor se manifestó en la muerte sustitutiva de Cristo, resolviendo el problema del pecado que nos separaba de Él, como señala Isaías 59:1-2. Jesús, además de morir, vivió para mostrarnos cómo es ese amor. En Juan 14:9 declara: el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Es decir, Cristo es la revelación visible del amor invisible de Dios. En resumen, esta lección no solo afirma que Dios ama, sino que redefine completamente lo que significa amar. Y eso nos confronta directamente. Si realmente conocemos a Dios, ese amor debe reflejarse en nuestra vida. Porque no se trata solo de entender que Dios es amor, sino de permanecer en ese amor y vivir conforme a Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el tema Dios y la creación. El tema de hoy nos presenta un equilibrio fundamental para entender correctamente a Dios, su relación con la creación. La lección comienza recordándonos una de las frases más conocidas de toda la Biblia. En el principio Dios, tomada de Génesis 1:1. Aquí aparece el término hebreo Elohim, que describe a un Dios creador todopoderoso, trascendente, que está por encima de todo lo creado y que tiene el poder de traer a la existencia todo lo que existe simplemente con su palabra. Este es un Dios que controla todo, cuya grandeza va más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, la lección señala que en Génesis 2 aparece otro nombre, Yahweh. Este nombre no solo identifica al mismo Dios, sino que revela otra dimensión de su carácter, un Dios cercano, personal, que establece una relación con su creación. Al comparar Génesis 1:1 con Génesis 2:7, encontramos una diferencia impactante. En el primer capítulo vemos al Dios poderoso que crea con su voz, pero en Génesis 2:7 se nos presenta una escena íntima. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí no vemos solo poder, vemos cercanía. Es un Dios que se inclina, que forma, que toca, que da vida de manera personal. La lección destaca que Moisés utiliza ambos nombres, Elohim y Yahweh, para mostrar estas dos realidades, la omnipotencia de Dios y su disposición a relacionarse con nosotros. Es decir, Dios no solo es grande, también es cercano. No solo es trascendente, también es inmanente. Este equilibrio es esencial, porque si solo viéramos a Dios como poderoso, podríamos sentir distancia o temor, y si solo lo viéramos como cercano, podríamos perder el sentido de reverencia. Pero la Biblia presenta ambas dimensiones en armonía. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Hechos 17, 27, 28, cuando dijo: «No está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y existimos». Es decir, Dios está por encima de todo, pero al mismo tiempo está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. La lección también nos invita a profundizar en esta comprensión a través de los capítulos 36 y 37 de Job, donde Elijú describe la grandeza de Dios en la naturaleza, mostrando su poder en los cielos, las tormentas y el orden del universo. Y luego, en Job 38 y 39, es el mismo Dios quien habla, haciendo preguntas que resaltan su omnipotencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esto, Dios no busca humillar, sino revelar la inmensidad de su sabiduría y poder. En conjunto, estos pasajes nos muestran a un Dios que es absolutamente soberano, pero también profundamente cercano, un Dios que crea galaxias, pero que también forma al ser humano con sus propias manos. La conclusión es clara: necesitamos una imagen equilibrada de Dios. Cuanto más entendamos su carácter, su poder y su cercanía, más profunda será nuestra relación con Él. Porque no se trata solo de saber que Dios existe, sino de conocer quién es realmente. Y ese conocimiento transforma la manera en que lo amamos, lo adoramos y vivimos delante de Él. Nos vemos mañana con el tema titulado Emmanuel, Dios con nosotros. El tema de hoy nos lleva al punto culminante de la revelación del carácter de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. La lección plantea una pregunta directa. Si tuvieras que explicarle a alguien cómo es Dios, ¿a quién señalarías? Y la respuesta es clara: a Jesús. La Biblia no presenta a Jesús solo como un mensajero o profeta, sino como la revelación misma de Dios. En Juan 14:9, Jesús declara: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre».
Esto significa que todo lo que queremos saber acerca de Dios lo encontramos en la vida de Cristo, en sus palabras, en sus acciones, en su carácter, en su trato con las personas y sobre todo en su sacrificio en la cruz. La lección enfatiza que el amor y el cuidado del Padre se expresan de manera insuperable en Jesús. No es una idea abstracta, es algo visible. Cuando vemos a Cristo perdonando, sanando, restaurando, estamos viendo cómo es Dios realmente. Y aquí aparece un elemento clave: los 4 evangelios. Cada uno presenta a Jesús desde una perspectiva distinta, enriqueciendo nuestra comprensión. Mateo lo muestra como el Mesías prometido. Marcos resalta su vida de servicio y sacrificio. Lucas destaca su humanidad perfecta y compasión. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, invitándonos a creer en Él para tener vida. No son relatos contradictorios, sino complementarios. Como señala Elena de White, esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento acerca de Cristo, permitiendo que diferentes personas comprendan mejor quién es Dios. Luego, la lección dirige nuestra atención a un nombre específico: Emmanuel. En Mateo 1:23 se nos dice: llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este nombre es profundamente significativo porque no solo describe quién es Jesús, sino lo que Dios ha decidido ser para nosotros: cercano, presente, involucrado. Y esta verdad no es solo para el pasado. En Mateo 28:20 Jesús promete: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Al comparar ambos textos, vemos una continuidad impresionante. El Dios que vino a estar con nosotros sigue estando con nosotros hoy. La lección concluye recordándonos que apenas estamos tocando la superficie del carácter de Dios. Él es infinito, y lo estaremos conociendo por la eternidad, pero lo que ya se nos ha revelado es suficiente para llevarnos a una respuesta: adoración. Por eso el llamado final es práctico y profundo. Tomar tiempo para alabar a Dios por quien es, no de manera general, sino específica, reconociendo sus atributos tal como la Biblia los presenta. En resumen, conocer a Jesús es conocer a Dios, y entender que Él es Dios con nosotros cambia completamente nuestra percepción. Ya no es un Dios distante, sino uno que camina con nosotros cada día.